Porque los tiempos cambian, porque la información es vital, necesaria y siempre oportuna. En el Sistema Nacional de Televisión, Bruno Massi, ahora junto a 9 Reporter. Buscando el tratamiento objetivo de la noticia. 9 Reporter, el más completo informe analítico para un periodismo inteligente. En la huella de los informes que hoy entregaremos, nos hemos metido en la piel de protagonistas que han dibujado el derecho y el revés de una historia que muchos quieren olvidar, que otros quieren retornar. Una historia que se inició el 4 de mayo de 1954 y que abruptamente desapareció el 2 y 3 de febrero del 89. En la segunda parte de nuestro programa de hoy, recrearemos la muerte de Mario Scerprono, un joven maestro que entró vivo al Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital y que salió muerto, contrariamente a los informes oficiales. Y finalmente, ofreceremos un adelanto del golpe que acabó con el gobierno de Alfredo Stroessner como parte de un esfuerzo por entregarle detalles y recreaciones que todavía no ha presentado la televisión paraguaya. 9 Reporter. Tengan ustedes muy buenas noches. Segundo capítulo, 9 Reporter, Sistema Nacional de Televisión. Y este programa hoy intentará romper un hielo, el de la memoria frágil que a veces tenemos los paraguayos. El gobierno de Alfredo Stroessner está todavía demasiado cerca como para olvidar aquellos hechos que marcaron a fuego la vida democrática de nuestro país. El trabajo que hoy entregaremos debió... 9 Reporter. Hoy el Sistema Nacional de Televisión tendrá la gran responsabilidad histórica de presentar lo que creemos es el primer trabajo serio y documentado para televisión acerca de la vida y caída de Alfredo Stroessner. Acompáñenos. Alfredo Stroessner nació el 3 de noviembre de 1912 en la ciudad de Encarnación, hijo del inmigrante alemán Hugo Stroessner y la paraguaya Heriberta Matiauda, casi 25 años menor que su esposo Germano. Empezó la carrera militar más por deseos de su padre que por los suyos propios e ingresó el 1 de marzo de 1929 como cadete en la entonces Escuela Militar Mariscal Francisco Solano López. 3 años después, tuvo su bautismo de fuego en Boquerón, y sus detractores y algunos historiadores lo acusan de haber abandonado su unidad y sus morteros en el campo de batalla. Contrajo nupcias con una maestra, Ligia Mora Delgado, con quien tuvo descendencia, Gustavo Adolfo, Graciela Concepción y Hugo Alfredo. Sin embargo, no habría de ser esta la única prole de Alfredo Stroessner, ya que se le conocen otros y se le atribuyen más hijos naturales. Entre ellos sobresalen 2 hijas nacidas de su relación con María Estela Ñata Legal, Estela y Teresita, hijas favoritas del depuesto mandatario. Pero, ¿cuándo incursiona en las arenas políticas la figura del exmandatario? Empezó en la Revolución del 47, pero luego, durante la presidencia de Natalicio González, el entonces coronel Alfredo Stroessner participó también en un fracasado complot contra el gobierno de González. Se asiló en la Embajada del Brasil y fue al exilio. A su vuelta, siguió participando de la azarosa vida política del país
y habrían de pasar casi 5 años para que asestara un golpe de Estado al gobierno de Federico Chávez, el 4 de mayo de 1954. Por aquel entonces asumió la presidencia interinamente Tomás Romero Pereira, hasta que el 14 de junio de ese mismo año, la convención del Partido Colorado lo proclamó candidato y el 11 de julio se realizaron las votaciones en las que Stroessner resultó ganador. Así oficialmente, Alfredo Stroessner toma el sillón presidencial el 15 de agosto de 1954. Nadie sabía, a ciencia cierta, acerca de los tiempos que se cernían sobre el cielo de la democracia paraguaya. Un genio que supo moderar la barca golpista inestable de los primeros tiempos, o quizá un hombre que equivocó el norte en la conducción de los destinos de este país. Alfredo Stroessner no tardó en limitar los poderes formales e informales del presidente. Organizó la seguridad interna, estableció un régimen prebendario de recompensar la lealtad y unos controles internos utilizando al Partido Colorado como contrapeso. Nos llevaría horas o días para enumerar detalladamente todos los delitos cometidos durante el régimen de Stroessner a lo largo de 35 años. Las desapariciones, muertes y ejecuciones de prisioneros políticos. Nosotros tenemos registrado aproximadamente 1000, y los ilícitos cometidos contra patrimonio del Estado están a la vista. Grandes fortunas amasadas durante la vigencia del estronismo hoy día son exhibidas descaradamente a todo lo largo y lo ancho de la República. El gobierno de Alfredo Stroessner para mí fue un proyecto de rehacer el país, pero circunstancias internacionales, los juegos geopolíticos y la confrontación en la Guerra Fría nos llevaron a situaciones límites de inventar hasta fabricar conspiraciones y fabricar comunistas y cazar inocentes. Para mí es Stroessner el fundador del Paraguay moderno. El gobierno de Stroessner fue un régimen autoritario prebendario que se basó fundamentalmente en el soporte que le dieron las Fuerzas Armadas y en el respaldo civil que le dio el Partido Colorado. Fue la única dictadura en América del Sur que consiguió el respaldo de un gran partido de masas del Partido Colorado. En este eje, en esta alianza Partido Colorado, Fuerzas Armadas, se sustentó el gobierno del general Stroessner. Las Fuerzas Armadas le dieron el soporte de la fuerza y el Partido Colorado se encargó de administrar el sistema de prebendas y privilegios a través de puestos públicos, posibilidades de hacer negocios lícitos e ilícitos, reparto de tierras. En los primeros tiempos de la ascensión al poder del general Stroessner, él había hecho una serie de promesas de democratización de nuestro país, pero esto que fue muy alentador en el momento, poco a poco su gestión al frente del gobierno y su influencia en el partido, influencia notoria, fue desmejorando paulatinamente hasta llegar en lo que a nosotros respecta las aciagas noches del 29 y 30 de mayo en que se produjo la crisis institucional en el país con la supresión de la Cámara de Representantes y el autogolpe también paralelo que se produjo en nuestro partido. Stroessner desde el principio comenzó a programar bien su gobierno a base de manos duras, a base de destruir todas las organizaciones intermedias y de perseguir a todos los opositores y disidentes. Creo que en el 58-59 ya salen los primeros refugiados a la Argentina, lo que más tarde sería el no poco y cosas por el estilo. De modo que esto fue bien pensado y no solamente en los últimos tiempos. Y las ligas agrarias durante el régimen de general Stroessner, por su organización y por su cierta resistencia a las arbitrariedades, para él era un grupo subversivo. Entonces se persiguió a las ligas agrarias como si fuera un grupo subversivo y comunista. La etapa más grave fue cuando
se avanzó, se atacó el grupo, la comunidad de Jejuy. Era una experiencia, un pueblito en donde las gentes vivían como hermanos, como decimos nosotros, una comunidad cristiana, muy solidaria. Había sido que fue aquel grupo calificado de ensayo comunista. Y entonces en una noche fue atropellada, una anécdota. Y en todo el país se persiguió a las ligas agrarias y no fue posible mantener en su unidad y en su estructura. Stroessner es el fundador del Paraguay moderno. Es realmente para mí, y yo estuve y me distinguió con su amistad y yo le distinguí con mi amistad. Nunca me dijo, métase en narcotráfico, métase en robo de coche, métase en esto. Mis pecados son míos, yo no le puedo transferir a él. Que no se pretenda que va a salir gratis a aquellos que quieren convencer al pueblo de que este señor tiene derecho a venir y a caminar tranquilamente por las calles de Asunción. Tiene derecho a venir, como todo paraguayo tiene derecho a venir al Paraguay, pero venir para ir a la cárcel, al calabozo, como cualquier otro delincuente común que es. Con Alfredo Stroessner se inició la era de la oligarquía militar, bajo su rígida autocracia. Se hizo elegir presidente de la República en 1954, 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988, con la participación de partidos políticos complacientes desde 1963. La era calificada por algunos de paz y progreso se había instalado definitivamente de la mano de Alfredo Stroessner. La indiferencia de los demás gobiernos extranjeros que no solo ignoraron, sino que en cierta medida apoyaron y apuntalaron su imagen en el exterior, colaboró en gran forma con el fortalecimiento del régimen stronista en el poder. Fue así como la doctrina de la seguridad nacional promovida por los Estados Unidos rigió la política interna del país con sus correspondientes secuelas de opresión y represión. ¿Es posible una defensa del gobierno de Alfredo Stroessner, doctor Irán Delgado von Leppel? Absolutamente lo creo. Vuelvo a hacer la aclaración de que el gobierno fue el gobierno del Partido Colorado, cuya evaluación ya está hecha en el presente y será hecha en el futuro, seguramente por la historia, que va a tener que necesariamente reconocer los enormes logros en todos los órdenes que ocurrieron en el país durante este periodo de gobierno. Stroessner trajo a sus amigos narcotraficantes extranjeros y sentó la droga su plaza en el Paraguay. Y hoy tenemos el triste mote de ser uno de los mayores plantadores de marihuana del mundo. Entonces, difícilmente podemos definir qué periodo es peor o es mejor que el otro. Stroessner sistemáticamente violó los derechos humanos y estuvo presente en los ilícitos, siendo posiblemente el primero en acogerse a los beneficios de los ilícitos. Acuérdense ustedes que él decía que ningún colorado debiera permanecer pobre en esos años. Eso sí, lo hizo con mucha habilidad, de modo que él no apareciera en primer lugar y para los incautos pareciera que él no sabía nada. Él sabía todo muy bien lo que hacía e incluso castigaba a los que no ejecutaban bien sus órdenes y su programa. Stroessner, le gusta o no le gusta a la gente, fue creación de las circunstancias que nosotros los colorados construimos desde el 47 al 54. Y al decir de Méndez Freitas, ese desgarramiento solamente se salvaron los vividores, los camandureros, los ostentadores, los oscilantes, los que sin ningún rubor pasan de un lado a otro. Creo que el centro del poder absoluto estaba en manos del dictador Stroessner. Siempre tuvimos la impresión que él era la cabeza visible de este gigantesco operativo de represión que se operó sobre la sociedad paraguaya. Y es uno de los sellos característicos de todo gobierno u hombre autocrático. Él era un hombre de pocas palabras. Sí, no, hacía algún chiste, que todo el mundo tenía que reírse,
Él es un militar, un gran jefe, pero, o sea, que es un gran jefe y tiene carácter, buen carácter para militar. Yo siempre califiqué a Alfredo Stroessner no como un dictador, sino como lo que realmente fue. Un déspota cruel, corrupto y degenerado. Cruel porque se cebó en un pueblo inocente, en un pueblo inerme, desarmado. Este no era un pueblo con un ejército guerrillero armado. Este no era un pueblo que tuviese militantes que tiraban bombas. Muchísimos de los presos políticos desaparecidos fueron gente que se presentó voluntariamente a la citación en el Departamento de Investigaciones o a las oficinas policiales. Sindicalistas, políticos, obreros, militares, jóvenes, sacerdotes, intelectuales, campesinos, niños, mujeres y hombres. Nadie se salvó en la carrera hacia la consolidación del estronismo como un sistema político. Poco a poco, el Partido Colorado fue perdiendo su propio protagonismo. Los principales líderes opositores y del partido de gobierno se perdieron en el exilio y una nueva forma de vida se fue engendrando dentro del país. Manifestaciones estudiantiles, disturbios y huelgas de obreros fueron la constante a finales de la década del 50 y principios de la del 60. Edgar L. Isfrán fue nombrado jefe de policía en 1956, fecha en que Alfredo Stroessner asumió el grado de general de ejército. En diciembre del mismo año, Epifanio Méndez fue también al exilio. En 1957, la impenetrable selva del Alto Paraná se abrió para dar paso a Puerto Presidente Stroessner, después llamada Ciudad Presidente Stroessner y actualmente Ciudad del Este, zona geográfica y estratégica que se convirtió con el tiempo en la sede de la mayor represa hidroeléctrica del mundo, Itaipú. En marzo de 1957 fue anunciado el proyecto de la candidatura de Alfredo Stroessner para un nuevo periodo, hecho que se concretó en noviembre del mismo año. Poco después, la policía anunció otro plan subversivo desbaratado. El derecho y el revés. ¿De qué lado funcionaba el gobierno de Alfredo Stroessner? Mientras unos aseguran que él fue inocente de toda acusación, otros lo acusan de graves males. ¿Qué hechos resaltantes recuerda el doctor Francisco José de Vargas acerca del gobierno de Alfredo Stroessner? En cuanto a hechos resaltantes, por su crueldad, podemos decir que a fines del año 61, la eliminación de los jóvenes liberales que militaron en el movimiento 14 de mayo, caso conocido en aquel entonces por muy pocas personas, dado que los medios masivos de comunicación no lo publicaban. Son aquellos jóvenes que fueron sacrificados en el Alto Paraná, en Itapúa, tirados desde aviones. 383 jóvenes liberales fueron ejecutados en los meses siguientes. Previa castración, a algunos se les cortó la lengua, a otros se les quitó los ojos con yataganes, a otros se los tiró vivos desde aviones, y las tumbas de esos jóvenes fue lo que fui a buscar. Algunas encontré y otras no. Muy bien, yo llegué al Paraguay en 1970 de Roma y de entrada ya tuvimos muchos problemas con la Liga Agraria en Misiones. Yo estaba en San Juan Bautista. Denuncié varios casos de atropello a los campesinos por querer organizarse, por hacer manifestaciones, que luego fue la gran represión del 76. En el 75 habíamos denunciado el atropello a Jejuí, a la colonia Jejuí, y en el 76 la represión generalizada. Personalmente siempre denuncié varios casos de atropello, sobre todo, por ejemplo, a campesinos de Locué, Tabapu II, de personas como más tarde ya el secretario
de nuestro tiempo, una revista que sacábamos durante la dictadura, también el caso del amigo Marcelino Corazón Medina y muchos otros casos individuales como colectivos. Entonces yo creo que más que responsabilidad del general Stroessner es la cobardía de la gente que tuvimos en funciones importantes, ¿verdad?, de no tener el coraje cívico y la honradez de decirle a él, de informarle a él de las cosas malas que ocurrían, tal vez para no causarle disgusto, tal vez porque ese era el esquema dentro del cual todo el mundo nos acomodamos, y que hoy nuevamente tenemos la falta de hombría de no reconocer que así éramos. Durante el régimen de Stroessner, los integrantes de los organismos de represión, y más precisamente los del Departamento de Investigaciones, se cebaron en un pueblo que no tenía a quién apelar. La represión en Paraguay, la violación de derechos humanos, no conoció límites jurídicos ni morales, porque ni siquiera las autoridades eclesiásticas en la década del 50 y del 60 levantaron su voz para pedir clemencia por aquellos que eran martirizados y ejecutados silenciosamente. No le puedo a nadie, me puso la pistola al cuello para irme detrás de él. Y entre todos lo enloquecimos a él. Uno le llamábamos, me recuerdo, hay un candidato a vicepresidente que le decía: tú, cual capitán de la conquista, fundaste ciudades. Yo le decía: mi único líder. Juan R. Chávez me decía: Peañán de Yará de Nimboú, enviado de Dios. Otro le llamaba a hacerlo candidato vitalicio. Lo enloquecimos nosotros. Yo me responsabilizo entre ellos. Los colorados somos unos mentirosos. Él estuvo presente desde el principio en la cadena de ilícitos y en el sistema de corrupción. Es más, él participaba directamente en términos económicos y en términos políticos de esa cadena de corrupción. Por lo tanto, el principal responsable de todo lo que se refiere a los robos al Estado, a las violaciones a los derechos humanos y a los delitos económicos ha sido el general Stroessner, sin ninguna duda. El comunismo quedó definitivamente proscripto ya en enero de 1958, fecha en la cual las actividades de este partido fueron declaradas ilegales. Y fue en febrero de este año cuando Stroessner asumió la segunda de las 8 veces que iría a ser reelecto. 1958 fue año de huelgas, represiones y de la Columna 14 de Mayo, una intención conspiraticia de los liberales. En abril de ese mismo año, la policía informó que grupos armados atacaron Coronel Bogado. Ese año se caracterizó por las denuncias de subversión. Y el Ministerio del Interior informó de hallazgos de armas automáticas y le imputó al Partido Liberal la preparación de otro alzamiento subversivo. En 1959 se denunció una incursión guerrillera por Angostura y edictos policiales terminaron prohibiendo reuniones políticas en el microcentro. En mayo de este año fue levantado el estado de sitio, pero pocos días después Alfredo Stroessner disolvió la Cámara de Representantes y algunos miembros fueron al exilio, entre ellos Gualdino Ramón Lovera, quien entonces era vicepresidente de la Cámara. El gobierno de Stroessner no se descompuso en los últimos años. El gobierno de Stroessner fue un gobierno dictatorial desde el principio. Podemos considerar, sí, que hasta 1959 todavía existía una corriente democrática importante al interior del Partido Colorado. Se produce esta crisis en 29 y 30 de mayo de 1959. Por entonces los sectores juveniles del partido estábamos muy preocupados por la necesidad de la normalización institucional de la República. Y recuerdo que el propio partido había aprobado un plan político que consistía en levantamiento del estado de sitio, una medida de amnistía general para todos los paraguayos y la culminación de lo que nosotros entendíamos sería el Estado de Derecho, la promulgación después de una constituyente legítimamente instaurada, de una nueva constitución que sustituyera esta del 67, cuyo marco legal represivo amparaba precisamente todas estas medidas coercitivas entonces del régimen de Stroessner.
El exilio, ya inaugurado con Epifanio Méndez Fleitas, empieza a ser una realidad para muchos paraguayos. En número de miles habrían de ser ciudadanos sin país propio. Waldino Ramón Lovera fue uno de ellos. ¿Cuántos exiliados salieron del país? Bueno, en realidad no puedo cuantificar, digamos, porque no existen estadísticas fidedignas, pero puedo decir que ese exilio que ya entonces se daba por causas económicas y también por causas políticas, afectó a muchísimos, miles de compatriotas. 9 Reporter. Alfredo Stroessner y el recuento de 30 y tantos años de gobierno. Una etapa de la historia nacional progresista para algunos, oscurantista para otros. Luego de los comerciales, algo más aquí en 9 Reporter. Dos meses de concienzuda investigación es el trabajo nuestro, que ustedes lo están apreciando en las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. 9 Reporter sigue ofreciéndoles así pues esta revisión de los 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner. 1959 se desenvolvió en medio de un clima agitado. El Ministerio del Interior denunció intentos por perturbar la tranquilidad, mientras a la par fueron suspendidas las clases en la Universidad Nacional. El 60 se presentó con un clima más caldeado aún. Aumentaron las denuncias sobre represiones y torturas a campesinos sin tierras, estudiantes y políticos, con el general Patricio Colmán a la cabeza, junto a Ramón Duarte Vera, sindicados como los principales represores. Fueron cientos los paraguayos que marcharon al exilio. El miedo y el silencio eran los absolutos amos del país. Un país cuya siesta tropical solo era interrumpida por la modorra de los afiches de Stroessner, paz y progreso, y alguno que otro intento conspiraticio que siempre terminaba desbaratado por las lenguas delatoras de los piragüés. Un imperio perfectamente coordinado, manejado y dirigido por los leales a Alfredo Stroessner. Stroessner fue cimentando su régimen de terror y de corrupción, conjugando muy bien dos elementos claves: corrupción y represión. Corrupción, ¿cuál caso fue más grave que el otro? En cifras podemos mencionar el caso de ACEPAR, una firma del Estado, una empresa del Estado mejor dicho, que nos dejó una deuda de 380 millones de dólares. El gobierno de Stroessner se basó en la voluntad del general Stroessner. Por lo tanto, si bien es cierto que él tuvo un entorno que, como todo entorno, llegó a manejar parcelas importantes de poder, era tan central la figura del general Stroessner que él tomaba decisiones políticas fundamentales. Probablemente en los últimos años, con su envejecimiento, el entorno palaciego haya tenido mayor influencia, pero no se puede decir que el general Stroessner estuviera ausente y no tomara las decisiones más importantes. Sabíamos que había tortura. Quizá en el fragor de la guerra, porque se nos decía que el comunismo era inhumano, ateo, es decir, se nos vació totalmente. En vez de explicarnos de que a lo mejor esa persona que estaba luchando era por una serie de injusticias que se cometieron contra él, sabíamos que había tortura. Todos, yo creo que en forma colectiva, somos responsables de esos hechos. Tanto los que torturaron, como los que callamos, como los que participaron, los que se alzaron. Todos los que estaban alrededor de Stroessner ejecutaban muy bien la orden de él. Y no solamente orden, sino un deseo, una sugerencia de Stroessner era para los que estaban en su entorno, hacía muy bien, ejecutaban lo que él quería. De modo que eso es cierto, él no figuraba, pero todo provenía de él.
Él era fundamentalmente el ideólogo y la causa primera de todos los hechos ocurridos en esos años. Yo estimo que todos quienes formamos parte del gobierno del general Stroessner, por imperio del artículo citado de la Constitución Nacional, somos personalmente responsables de los actos cometidos en el ejercicio de nuestras respectivas funciones. Era conocido entre la gente cercana al general Stroessner que alrededor de las 4 de la mañana él ya se hacía llevar todos los matutinos de prensa a cuya lectura se abocaba inmediatamente, y allá como a las 5 empezaban las lavadas de cabeza. Ustedes tienen que recordar que hubo una progresión, si bien por ejemplo se produjo el episodio del cierre de ABC y el atentado contra Radio Ñandutí, hubo una especie de progresión en cuanto a los medios de comunicación y a las cosas que venían relacionando. De manera que no creo que este señor haya sido tan enteramente ajeno a todo lo que había ocurrido durante su gobierno. 9 Reporter. Hacia 1962 se arreciaron conspiraciones y represiones. En esta fecha fueron denunciados complots, terrorismo de frontera y emboscadas con bombas. 1962 dio al Paraguay 2 presos políticos, los que tal vez en su tiempo fueron los más antiguos del mundo: el capitán Napoleón Ortigosa y Guillermo Escolástico Obando. En esta época se propuso nuevamente la reelección de Alfredo Stroessner, y en febrero del 63 el general presidente se reafirmó una vez más en el sillón de López. En 1965 Alfredo Stroessner fue propuesto para el cargo y título honorífico de mariscal, honra que declinó. En 1966 anunció la convocatoria para la Asamblea Constituyente, donde se expidieron sobre la reforma constitucional. Fue así como el 25 de agosto de 1967 el Poder Ejecutivo promulgó y puso en vigencia la nueva Carta Magna. El acta fue suscripta solamente por el Partido Colorado, con la abstención de los partidos opositores. En 1968 volvió a triunfar Alfredo Stroessner por amplio margen en las elecciones, y la oposición impugnó los resultados ante la Junta Electoral Central. 1969 se presentó con una iglesia que, luego de haber comulgado con el gobierno stronista, empezó a tomar distancia y a ponerse de parte de los presos políticos. Las ligas agrarias fueron suficientes para el sector eclesial. Al principio era una relación normal, de respeto mutuo, pero luego fue acrecentándose el enfrentamiento del régimen respecto a los derechos humanos, respecto al pueblo. Y por supuesto la iglesia, que ha optado por los pobres, por el pueblo. Entonces la iglesia se puso al lado del pueblo. Y a raíz de eso, entonces, naturalmente, el régimen también se fue contra la iglesia. La expulsión de los sacerdotes del país, de muchos sacerdotes, el atraco a una manifestación de los seminaristas del Seminario Mayor, los desalojos violentos de los ocupantes de tierra y, en fin, muchos casos, sobre todo personalmente, de latrocinio que se perpetraba en el país, la opinión pública en forma generalizada. Y la iglesia trató de hacer de manera que mantener por lo menos los principios y los ideales de solidaridad, de trabajo, de respeto, de disciplina. Esa fue nuestra misión. Fundamentalmente fue la voz de los que no tienen voz, y fue siempre un valladar inexpugnable contra la dictadura, en el sentido de que la iglesia permanentemente aclaraba la situación con comunicados, con manifestaciones, con documentos, cartas, y sobre todo fue creando la conciencia del pueblo en contra de la dictadura, en contra de los abusos del dictador. Y así arribamos a 1970, cuando el Congreso aprobó la represiva Ley de Defensa de la Paz Pública y la Libertad de las Personas, la nunca bien ponderada y jamás bien recordada Ley 209,
que junto al artículo 79 sirvió para mantener a todo el mundo quieto. La década del 70 puede considerarse como uno de los años donde la represión de la dictadura stronista ha sido la más cruel. Fundamentalmente porque la represión no solo alcanzó a la ciudad, sino también al campo. Si se pueden recordar una serie de movimientos, partidos políticos, movimientos estudiantiles, movimientos independientes, las ligas agrarias, la iglesia. ¿Y por qué la represión fue tan grande en aquel entonces? Si nosotros nos preguntamos, la respuesta es que el descontento social fue muy grande también, porque había un gran descontento tanto en la ciudad como en el campo. 1971 también marcó el principio del final de las relaciones Estado-Iglesia, con el anuncio formal del arzobispo Monseñor Jorge Ismael Rolón de que no asistiría a las sesiones del Consejo de Estado. De acuerdo a la Constitución, no me acuerdo qué artículo es, el arzobispo de Asunción es miembro nato, de acuerdo a la Constitución anterior, del Consejo de Estado. Cuando fui nombrado arzobispo, naturalmente que tenía que ser, porque es miembro nato, pero después de muchas averiguaciones con miembros del Consejo de Estado, por dentro del Consejo de Estado tenía muchos amigos, y a ver cómo funciona eso. Y según el informe de ellos, era una especie de pantalla del régimen. Ahí se aprobaba. Cuando algo se llevaba al Consejo de Estado era porque tenía que aprobarse, no discutirse. Entonces esto no podía ser que la iglesia estuviera ahí manejada así. Y entonces yo hice mi juramento porque tenía que hacerlo, pero también advertí que no iba a prestarme a proyectar esta imagen de aliado, de la iglesia aliada con el régimen. 1971 fue también pródigo en asilos a reconocidos narcotraficantes, como Augusto José Ricord, de quien Estados Unidos pedía la cabeza. En este momento también la juventud quedaba relegada. Toda una generación se inclinó, tuvo que pasar a la clandestinidad, sea en gremios profesionales, en gremios estudiantiles o en gremios campesinos, porque la propia dictadura, por su propia naturaleza de gobierno autoritario, cerró las puertas a toda una generación para participar en política. Yo a veces pienso que no creo que el Paraguay tenga una peor época que la de Stroessner. Creo que fue uno de los peores males que el país haya vivido. Y yo formulo votos para que Stroessner regrese al Paraguay, pero para que sea juzgado y vaya a Tacumbú no solo a pagar todas las culpas por los crímenes, sino y sobre todo que devuelva los miles de millones de dólares que robó al pueblo paraguayo y que con ese recurso podamos financiar un desarrollo social y económico que el país está necesitando. En 1973, Alfredo Stroessner fue reelecto una vez más y 1976 apareció con una inusitada violencia represiva, un movimiento juvenil, el denominado OPM, Organización Primero de Mayo, según sus militantes, u organización paramilitar, según la policía. Fue perseguido y sus miembros detenidos y torturados. Uno de ellos fue Mario Scherprono, un joven profesor que entró vivo al Departamento de Investigaciones en mayo del 76 y salió muerto pocos días después, como consecuencia de terribles torturas sufridas a manos de policías y torturadores. 9. Mario Scherprono, joven e idealista, con deseos de tiempos mejores para su país, sacrificado por la máquina dictatorial, sus ideales triturados por los engranajes de la misma. Hoy aquí en 9 Reporter, recreando nosotros el violento y trágico final de ese joven luchador.
Del caso Mario Scherprono es ya mucho lo que se ha escrito y hablado. Por de pronto, es el único caso que ha obtenido una sentencia en estrados judiciales y ha castigado con la prisión a los principales acusados. Pero vayamos a aquel 1976 junto a una joven pareja de recién casados. 1976. Encontró al matrimonio de Guillermina Kanonikov, Nenena, como la llaman sus amigos, y Mario Scherprono, juntos, con la ilusión de un hijo latiendo en el vientre, con las esperanzas puestas en el cambio y luchando a favor del país a través de la docencia. Hijo de Mario Scher y de Celia Prono, Mario era un joven tranquilo, un estudiante que trabajaba con la gente joven y la catequización. Enseñaba en el colegio San Cristóbal. Era miembro de la Casa de la Juventud y militaba junto con su esposa, estudiante de filosofía de la Católica, en la organización 1 de Mayo, un movimiento del que muchos jóvenes tomaron parte hacia esa época. Pero dejemos que hablen las personas. ¿Quién era Mario Scher, señora Nenena Kanonikov? Mario Raúl Scherprono era en ese entonces un joven pedagogo, había acabado de terminar la carrera de pedagogía, estaba haciendo su tesis, era mi marido, hacía 2 años que nos habíamos casado, estábamos esperando nuestro primer hijo. Era una persona con muchas inquietudes sociales, le interesaba muchísimo la suerte de su país, estaba tremendamente preocupado por la situación por la que atravesaba el país, por la opresión en la que se vivía, por la falta de posibilidades especialmente para la gente más humilde, espantado por la corrupción en la que vivía el país. La policía andaba tras los rastros de la OPM ya desde principios de año, un año que ya se dejaba ver particularmente violento y represivo en sus manifestaciones. Era jefe de policía el general Francisco Alcibiades Brites Borges y jefe de investigaciones el señor Pastor Coronel. Nosotros hemos llegado hasta los lugares originales donde ocurrieron los hechos. Hemos estado en el sitio que fue el hogar de los Scher Kanonikov y nos hemos paseado por los escenarios que fueron testigos de aquella tragedia. ¿Qué pasó en aquel mes de abril de 1976? El 4 de abril era un día domingo. Fue un día de mucho sol a la mañana y hacia ese día estuvimos trabajando en la casa como cualquier otra pareja. Estábamos organizando nuestras clases del día siguiente, recibimos amigos y recuerdo que esa madrugada el tiempo había cambiado. Nosotros estábamos durmiendo, Juan Carlos de Acosta estaba en nuestra casa durmiendo en otra habitación, cuando de repente escuchamos hombres que corrían por el patio, gente que gritaba en nuestra ventana, disparando hacia donde nosotros estábamos. La casa estaba oscura porque estábamos durmiendo, nos asustamos. Juan Carlos de Acosta, recuerdo que Mario fue hasta el lugar donde estaba Juan Carlos. Abrimos la puerta de la cocina de atrás como para correr. Primero salió Juan Carlos, lo dispararon. Yo estaba asustadísima, estaba embarazada cuando eso de 6 meses y medio. Estaba totalmente trastornada en ese momento, no entendía qué pasaba. Juan Carlos da Costa, también miembro de la organización 1 de Mayo,
perseguido por la policía, se había refugiado en el hogar de los Sher-Kanonikov. Él fue el primero en acusar el impacto de las balas de los policías y cayó muerto a los pies de Nenena Kanonikov. Yo me agaché hasta Juan Carlos para ver si podía hacer algo por él, tratando de socorrerle. Mario en ese momento me tomó fuertemente de las manos y me dijo: corre a todo lo que puedas porque aquí nos van a matar. Él me tomó de la mano y juntos corrimos por el fondo de nuestra casa. La policía o las personas, después supimos que eran los policías, las personas que habían asaltado nuestro domicilio en ese momento disparaban a matar. Nosotros íbamos los dos tomados de la mano corriendo. Mario saltó de fino el alambrado que daba al vecino, pero yo caí en un pozo de basura. Recuerdo que no sé, por lo visto la adrenalina que uno emana en ese momento, porque la vida uno está en peligro y más todavía que yo estaba embarazada, posiblemente era doble la carga. Yo recuerdo, lo que recuerdo fue que me agazapé como un gato y salté entre tejido y tejido, me metí entre tejido y tejido, era alambre de púa. Me arranqué todo el cuero cabelludo y me rasgué toda la panza, que me habían quedado unas cicatrices bastante profundas. Mario Sher en ese momento también fue alcanzado por las balas. Una de ellas le rozó el empeine del pie derecho. Aún así, eso no fue obstáculo para que el joven matrimonio saliera corriendo de la casa. Salimos corriendo hasta la calle. Recuerdo que corrimos hasta el colegio San Cristóbal porque se nos ocurrió que era un lugar donde podíamos tener auxilio, porque éramos profesores del colegio San Cristóbal. Trabajábamos con las monjas tanto en Cadelajú como en el colegio. Mario era una persona muy querida. La madrugada fue testigo de la llegada del matrimonio al colegio San Cristóbal. Allí pidieron asilo y explicaron a las monjas la situación por la que atravesaban. Estas no tardaron en llamar al sacerdote Raimundo Roy, quien acudió pronto y se puso al tanto de la situación. En tanto, Mario y Nenena, asustados, permanecían en uno de los cuartos del colegio. Y en una de esas veo de que el sacerdote Raimundo Roy salía de la casa de las monjas con un auto y se dirigía hacia la comisaría. Y en ese momento, lo único que yo atiné a pensar, y se lo dije a Mario, fui hasta donde él estaba y le dije: mira, en este momento nos están entregando. Recuerdo que Mario me abrazó, lloramos y lo que me dijo era de que pase lo que pase con él o conmigo, lo más importante era, y lo que tenía que sostenernos, era el hecho de que nosotros queríamos algo mejor para nuestra sociedad. Él tenía muchísimo interés. Él quería una sociedad mejor para su hijo que estaba por nacer y para todos los habitantes, ¿verdad?, de nuestra patria. A mí esto me afecta mucho, lamento esta situación, ¿verdad? Pero para mí es revivir momento a momento todo lo que hemos pasado, y por eso, pero creo de que es importante, porque todo el sacrificio y todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros no puede ser olvidado, no tiene que ser en vano,
tiene que servir para futuras generaciones, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que lo que sucedió con Mario nunca más suceda. 9 Reporter. Efectivamente, hoy se sabe que el sacerdote canadiense Raimundo Roy, párroco en esa época de la iglesia Niño Jesús de Praga, fue a consultar con su abogado, el doctor Fernández Pérez, quien habría aconsejado que se comunicara el hecho a la policía. Estos salieron de la comisaría 11 y no tardaron en hacerse presente y llevar detenido a los dos jóvenes hasta el Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital, donde fueron literalmente arrojados a un pasillo. Mario quedó en ese pasillo frente a mí. En todo momento él trataba de infundirme fuerza. Posteriormente a Mario lo llevan a la primera sesión de tortura, que fue allí mismo en el Departamento de Investigaciones. A Mario lo llevan arriba, lo torturan, yo escuchaba que él gritaba de dolor, lo golpeaban entre varias personas y él gritaba, Dios mío, Dios mío. Esa fue la primera vez. Una segunda vez yo lo he visto que lo traían de hacia afuera, de hacia la calle. Estaba Mario, caminaba por sus propios medios todavía. Tenía la frente rota, tenía la boca rota y lo llevaron, yo quise abrazarme a él, me dieron una patada que esa noche casi me hizo perder el bebé porque tuve un sangrado. Una tercera vez llegó a pasar por frente al lugar donde yo estaba, al pasillo, ya en muy mal estado, era la tercera vez que yo lo veía. Allí sí estaba totalmente desfigurado, tenía la espalda hinchada, tenía la boca rota, tenía la cabeza caída encima caída hacia abajo, digamos. Yo le grité, él apenas me pudo girar la cabeza, lo llevaban entre dos personas. Esa fue la última vez que yo lo he visto a Mario con vida, que fue el día 5 hacia la medianoche. Yo preguntaba siempre por él y me decían de que él estaba en el policlínico, no, que estaba en guardia de seguridad, no, que estaba en cualquier lugar, en una comisaría. Nunca me contaron de que a él lo habían matado. Mario falleció en dependencias de investigaciones a manos de sus torturadores, víctima de innumerables crueldades. Su cuerpo fue entregado a sus familiares. Los informes policiales mintieron diciendo que él había fallecido de la herida de bala. Sin embargo, al retirar el cadáver, constataron rastros de torturas que hoy han sido las pruebas arrimadas para condenar a los involucrados. Sin embargo, la vía crucis no terminó para la esposa de Mario, e inclusive para Celia Prono, la madre de este, ya que ambas estuvieron presas. En el caso de Nenena, dio a luz en la prisión, estuvo en una comisaría y posteriormente en la prisión de Emboscada. En total soportó 1 año y 7 meses de privación de su libertad. Pero vayamos a la querella. ¿Por qué la presentaron, señor Raúl Montedomecq? La querella se presentó contra Alfredo Stroessner, contra Alcibiades Brites Borges, contra Sabino Augusto Montanaro y Pastor Milciades Coronel, Juan Martínez, Lucilo Benítez, Camilo Almada Morel. Estos últimos miembros del Departamento de Investigaciones. ¿Por qué nosotros hemos presentado esta querella? En primer lugar, se ha presentado esta querella como en representación de los muchos hogares que han quedado sin padres de familia, sin maridos, sin esposas, sin hijos, porque probablemente este es uno de los pocos casos donde todos los elementos estaban reunidos como para que tenga éxito este juicio. En mayo de este año se produjo una sentencia histórica. Los personajes acusados de haber estado involucrados en la muerte de Mario Scherprono fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
En su escrito final, el juez Luis María Benítez Riera señaló que hubo alevosía y ensañamiento contra Sherprono. Pastor Coronel Camilo Almada Saprissa, Lucilo Benítez y Juan Martínez fueron castigados con 25 años de prisión, mientras que Alcibiades Brites Borges fue condenado a 5 años de cárcel por el mismo crimen. 9 Reporter. Esto también fue parte del gobierno de Alfredo Stroessner. ¿Él sabía o no sabía? Sus respuestas pudieron haber clarificado este lamentable hecho, pero el mandatario depuesto no aceptó ser entrevistado. Sin embargo, el caso Mario Sherprono es una victoria para todos los grupos de defensa de los derechos humanos que hoy trabajan en este país. Yo soy Manuel Sher, tengo 16 años, soy el hijo de Mario Sher y aunque yo no llegué a conocer a mi padre, pues este murió antes que yo llegara a nacer, para mí él es un ejemplo, él es como una idea de lo que tendría que ser cada persona luchando por tener un país mejor, porque lo que él hizo fue ir contra una estructura, contra una sociedad que era corrupta en su época, que él se dio cuenta de eso y que trató de luchar contra eso, y pienso que por eso a él lo mataron, aunque no cambiaron mucho las cosas, porque seguimos en una sociedad corrupta. Pienso que él por lo menos sentó un precedente para que la gente sepa que hubo gente que luchó porque esta sociedad sea mejor y que murió incluso porque por esta sociedad, por la sociedad que todos queremos, que es una sociedad justa, sin corrupción, con justicia social, donde todos podamos expresar lo que sintamos. Alfredo Stroessner fue incluido también en la querella promovida por los familiares de Mario Sherprono. Y al respecto, ¿qué nos dice el doctor Irán Delgado von Leppel, quien asumirá la representación jurídica del exiliado expresidente? Bueno, la situación jurídica del general Stroessner es que está acusado en un juicio incoado, en una querella incoada por Martín Almada, por un delito, valga la ocasión decir de que es un delito, no está tipificado en el código, un delito en consecuencia inexistente, de muerte por tortura psicológica. Otra acusación que le habían hecho al general Stroessner es en el juicio que se inició con motivo de la muerte de Mario Sherprono. El caso Mario Sherprono es un caso de las tantas muertes ocurridas en el mes de abril de 1976. En el mes de abril nosotros en el Comité de Iglesias teníamos registrado 27 muertes por torturas entre la noche del 3 de abril y fin del mes del año 76. Solamente en ese lapso de 27 días en investigaciones fallecieron 27 prisioneros políticos de los centenares que fueron torturados de aquel famoso caso denominado OPM. En época del general Stroessner, quienes formábamos parte de su gobierno en las distintas escalas de responsabilidad, teníamos el hábito de decirle solamente lo bueno, sin decirle nunca lo malo. Le decíamos lo que a él le gustaba escuchar y nadie se animaba a decirle lo que a él no le gustaba escuchar. El régimen de terror de Stroessner no conoció el límite, no perdonó a nadie y se cebó en toda la población. Convirtió a este país en una gran cárcel, donde todos éramos prisioneros de un régimen de terror. Yo entiendo que el general Stroessner, como ciudadano paraguayo, tiene el legítimo derecho de volver a vivir en su patria, por lo que a mi criterio mucho hizo. Es un derecho, seguramente el exilio es uno de los castigos más crueles que se pueda imponer a un ciudadano, y yo entiendo que al general Stroessner se le debe dar la oportunidad de venir al país a enfrentar, si hace falta, las acusaciones de las que fuera objeto, pero poder aclarar su situación. Realmente creo que hay una campaña
para presentarnos hoy a Alfredo Stroessner como un viejito bueno, que dialogaba con su chofer, que recorría mirando a sus conciudadanos y dialogaba con ellos. Nada más equivocado que aquellos que pretenden hacer aparecer como estúpido al pueblo paraguayo. Como si este pueblo va a olvidar los 35 años de terror, de corrupción y de degeneración que nos impuso este hombre. En el 78 Stroessner fue reelegido y continuó en el poder hasta llegar a la década del 80. Una población rendida en su mayoría, exceptuando la fuerza política de los opositores de siempre y algunos que otros hombres de prensa continuaban empujando el barco de una anhelada democracia. ¿Sabía o no Stroessner de los atropellos que se cometían? Ilícitos económicos, violaciones a los derechos humanos. ¿Era su entorno el corrupto o estaba él también involucrado? No son pocos los políticos que aseguran que solo fueron los últimos años o que Stroessner no sabía lo que ocurría. Hagamos pues un repaso. Todos los que estaban alrededor de Stroessner ejecutaban muy bien la orden de él. Y no solamente orden, sino un deseo, una sugerencia de Stroessner era para los que estaban en su entorno, hacía muy bien, ejecutaban lo que él quería. De modo que eso es cierto, él no figuraba, pero todo provenía de él. Él era fundamentalmente el ideólogo y la causa primera de todos los hechos ocurridos en esos años. El presidente Stroessner es absolutamente irresponsable de los ilícitos ocurridos por el hecho de que el juicio político no estaba establecido en nuestra Constitución Nacional. Y en consecuencia regía el artículo 41 de la Constitución anterior que decía que los funcionarios son personalmente responsables de los hechos cometidos por él. Quiere decir que para nuestra Constitución anteriormente vigente, el presidente de la República no era responsable de los delitos llamados oficiales en doctrina. ¿Qué son los delitos oficiales? Son todos aquellos delitos cometidos por funcionarios de una administración pública, en la cual eran personalmente responsables de sus actos. Y en consecuencia, el presidente de la República no tenía responsabilidad política, situación hoy distinta en que la nueva Constitución establece, y tal vez con buen criterio, el juicio político para el presidente de la República. Miente lo que dice que Stroessner no sabía. Él tenía que saber, porque entonces sería para mí una desilusión que fuera tan inepto mi jefe a quien tanto me deslumbró. En cierta ocasión, cuando estuve hablando con el doctor Báez Samaniego y me preguntó qué es lo que a vos te dijo, que te llevó para seguirlo a Stroessner, me deslumbró Báez Samaniego. Stroessner tiene una historia curiosa. A sus servidores de los primeros años, después los convirtió en víctimas de su propio sistema. Aquellos que consolidaron su régimen de terror, como Candia en el Departamento de Investigación, Elie Front al frente del Ministerio del Interior, después los envió al ostracismo político. A muchos de los torturadores luego los convirtió en presos políticos y los envió al exilio. Él estuvo presente desde el principio en la cadena de ilícitos y en el sistema de corrupción. Es más, él participaba directamente en términos económicos y en términos políticos de esa cadena de corrupción. Por lo tanto, el principal responsable de todo lo que se refiere a los robos al Estado, a las violaciones a los derechos humanos y a los delitos económicos ha sido el general Stroessner, sin ninguna duda. Yo pienso que él consentía o adjudicaba, del mismo modo que los gángsters de Chicago se dividían la ciudad, él adjudicaba ciertos y determinados elementos de corrupción y de corrupción económica a las personas que estaban cerca de él, y se le adjudicó el nombre, hasta si se quiere grotesco, de el precio de la paz. 1983 recibió por penúltima vez la reelección de Alfredo Stroessner ante la indignación general del pueblo, un marcado abstencionismo y la incipiente repulsa de gobiernos extranjeros democráticos. 1984 fue prácticamente inaugurado con la clausura de ABC Color
y el inicio de una escalada represiva sin parangones a Radio Ñandutí, que terminó autoclausurada con un cierre forzoso provocado en enero del 87 porque resultaba imposible para la emisora transmitir en condiciones normales. El sector autodenominado militante, combatiente y estronista, basado en el personalismo y la ungida devoción a la persona de Alfredo Stroessner, se contrapuso al grupo de los tradicionalistas. Un grupo de colorados que aseguraba tomar como base los principios doctrinarios del partido y se declaraba partidario del institucionalismo dentro del partido oficialista. Ese entorno trabajó en los primeros tiempos con cierta eficacia al lado de Stroessner. Luego comenzaron los coqueteos, luego comenzamos a llamarle, yo le voy a decir una cosa, acá está justamente en una de mis declaraciones, dije que no pueden ser llamados jefes partidarios por el solo hecho de ser ministros. Una situación bastante conflictiva en donde las fuerzas del Partido Colorado se hallaban dispersas. Por un lado la militancia, por otro lado el tradicionalismo. Se perdió la cohesión, esa cohesión y la disciplina. Y al perder la disciplina se desencadenan hechos que consecuentemente llevan a una anarquía. Los casi 35 años de dictadura estronista tuvieron un final imprevisto, inesperado para muchos, incluido el propio general. Un final que se tradujo en la sonada del 2 y 3 de febrero de 1989. Momento relevante, este también, que será recordado hoy aquí en 9 Reporter. Para 1986 nuevamente la violencia empezó a hacerse sentir. No hubo artículo 79 ni ley 209 que atajaran las manifestaciones callejeras. Hombres de prensa, ciudadanos comunes, mujeres, niños, ancianos, enfermeras, médicos, estudiantes, hasta sacerdotes, nadie se ha salvado de haber recibido algún proyectil generado desde el gobierno de Alfredo Stroessner. 1986 fue también la cuna de un gremio médico que, afianzado en el Hospital de Clínicas y apoyado las enfermeras, obreros, núcleos juveniles, universitarios y profesionales varios, con la complacencia eclesial, comenzaron a agitarse y manifestarse nuevamente. En 1987 fue el año político y el momento de tomar partido. La convención del Partido Colorado, dominada por el sector tradicionalista, fue atracada el 1 de agosto por la policía, por órdenes de los militantes combatientes estronistas. Fue allí cuando se instauró el cuatrinomio de oro, con las figuras de Adán Godoy Jiménez, ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Mario Abdo Benítez, secretario privado de Alfredo Stroessner, J. Eugenio Jaquet, y Sabino Augusto Montanaro, ministro del Interior. ¿Y qué atraco? Si ellos estaban asaltando desde 1940 el coloradismo. ¿Dónde hay un libro de Chávez de los expulsados que no sea para rendir culto a su propia personalidad administrativa? Nunca hubo una entrega doctrinaria. Sí, tuvimos John Locke que dice el derecho a la rebelión. Y yo le quiero aclarar que sin el 1 de agosto no hubiera habido 2 y 3 de febrero. Porque nosotros rompimos ese continuismo corrupto de ese sector oligárquico que nosotros llamamos sector tradicionalista. ¿Qué tradicionalismo van a tener? Lo que hay que ponernos de acuerdo es que terminemos la mentira acá.
Algunos aparecen como si hubieran sido ángeles bajados en carros de fuego, impolutos, nunca pecaron, ellos no lo conocieron a Stroessner. Pero si le lloraban a Stroessner los tradicionalistas para seguir en la Junta. Y aparecieron los militantes, que eran los resentiditos sociales, estos ambiciosos por tener casas lujosas como los oligarcas, analfabetos de toda cultura, y los desplazaron. Los tres estábamos prendidos por las botas de Stroessner y a ver quién le besaba más rápidamente el pie o miento. General Stroessner tuvo una confianza excesiva en sus amigos, en sus camaradas de las Fuerzas Armadas e inclusive en mucha gente del Partido Colorado. O sea que le perjudicó ese exceso de confianza justamente del cual él no era muy adepto. Tendría que ser por consecuencia de su edad, que no tomaba las providencias adecuadas, pero es un hombre a quien se le informó de los hechos que ocurrían y se sucedían. En consecuencia, lo que le pasó al general Stroessner fue un exceso de confianza en sus camaradas de las Fuerzas Armadas y en algunos hombres del partido de gobierno de entonces. Yo no terminé jamás aliándome con los militantes. La prueba es que un ministro de Educación decía: la calle es de la policía. Yo le contestaba por el diario Noticias: la calle es de la ciudadanía. Cuando otro ministro decía: vamos a hacer el ejército partidario, mayoría decía: no señores, el ejército es nacional y estatutariamente y constitucionalmente ningún partido tiene el derecho de organizar ningún tipo de ejército ni de grupo armado. En los últimos años sencillamente la descomposición fue bastante grande, pero por lo menos desde 1959 podemos considerar al régimen de Stroessner como un régimen básicamente autoritario y basado en una corrupción generalizada. Y ahora resulta con que nuestro partido se transformó en un partido de patronazgo. A billetazos se soluciona, pero ¿y la doctrina dónde está? ¿Qué es lo que se piensa de esta manera llevar y a dónde pensamos irnos nosotros? En lo que a mí me consta, ¿verdad? En el gran negociado de la INC, él tenía pleno conocimiento. Quiero recordar nada más una anécdota registrada en los tribunales cuando el doctor Ugarte Centurión estaba prestando su declaración indagatoria. En un momento dado, como él se escudaba mucho en el hecho de haber recibido instrucciones del general Stroessner, yo le pregunté si él le requería a Stroessner autorización para llevar adelante ese programa activísimo de depredación que consistió en la supuesta adquisición de nuevos hornos para la INC. Y él, ya un poco nervioso en ese momento, se dio vuelta y me dijo: pero usted sabe bien que al general Stroessner nadie le contradecía. A través de esta oficina hubieron hombres que están en la Junta de Gobierno que llorando me pedían una entrevista con Mario Audio después del 1 de agosto del 87. Y si no hubiera sido, hay que decir la verdad, si no hubiera sido por este Humberto Domínguez Dir, que se plantó y le prestó todos sus medios, hace rato hubieran sido tragados todo por la militancia. A mí no me tragó la militancia, ni me va a tragar, eso le quiero decir. 9. En medio de este ir y venir, ¿cómo estaban las relaciones iglesia-gobierno en estos últimos años, Monseñor Ismael Rolón? Fue muy tensa, porque se acrecentaban también las situaciones contra los derechos humanos, la dignidad del hombre, y entonces también, naturalmente, la tensión entre iglesia y Estado era más violenta, y hemos recurrido a varias expresiones públicas de nuestra protesta pacífica contra el régimen, que eran aquellas procesiones en silencio que hemos realizado y muchas otras manifestaciones pequeñas, pero siempre con respeto, sin agresión a nadie, sino una adhesión y defensa de los principios. Mayo del 88 recibió al Papa Juan Pablo II en medio de una tensa relación Estado-Iglesia, que se acentuó con los preparativos para la llegada del pontífice. El pueblo observaba atónito las tensiones y miraba atento la llegada del Papa.
se sentían las primeras rajaduras de gobierno de Alfredo Stroessner. No son pocos los que afirman que este hecho marcó el principio del final del gobierno estronista. El régimen quería ser el único que manejara las comunicaciones. Y entonces eso quiere decir que se iba a proyectar solamente lo que interesaba al régimen. Y entonces hubo ahí una pugna por tener autonomía en las informaciones. Y en eso actuó muy bien Monseñor Cuquejo, que era el encargado, era el presidente de la comisión de preparación. Muy bien, estuvo muy bien. Y no perdimos la autonomía en eso. De manera que las noticias que salieron afuera eran las noticias reales. Pero es claro, eso nosotros comunicábamos al Papa por fax. El Papa estaba enterado de todos nuestros movimientos y del movimiento también del gobierno. Fax, pues, en segundos llega a destino. De manera que el Papa estaba muy bien enterado de todo lo que estaba pasando. Porque su santidad, el Papa Juan Pablo II, se encuentra en la encarnación de auténtica tradición cristiana, de profunda vida espiritual orientada hacia el supremo hacedor, con el signo de la devoción, de la fe y de la esperanza. 9 Reporter. El punto más álgido fue el acto de la visita del Papa a los constructores de una Asunción. Los constructores, llamábamos constructores de la sociedad. Lo que nosotros queríamos es decirle al Papa de que este pueblo, por más que se encuentre así, como un árbol aparentemente seco, iba a resurgir con el esfuerzo de todos. Esa era nuestra intención. Pero las gentes se quedaron solamente con la imagen del árbol seco. Y nos acusaron de que nosotros queríamos presentar una imagen pesimista y negativa del país. Y era para que resaltara más el esfuerzo por resucitar. Y eso naturalmente creó una situación muy tensa. A finales de 1988 ya eran varios los militares institucionalistas separados de sus cargos o pasados a retiro. El que no estaba con Stroessner estaba contra él. Las Fuerzas Armadas siempre han sido una institución muy, ¿cómo te voy a decir? Una institución muy cerrada, una institución muy verticalista, muy obediente. Y eso nos enseñaron ya en el colegio militar. Fíjate que en el colegio militar nosotros, algunos tuvimos 5 años encerrados. Teníamos un horario rígido, en donde el único que caminaba o andaba al paso era el cadete del último año, pero el resto todo el mundo corriendo. O sea que ahí de los 15 años que yo ingresé en el colegio ya estás aprendiendo a obedecer. Los militares no pueden olvidar el sometimiento que recibieron bajo este dictador corrupto y degenerado. Los militares no pueden olvidar que el hijo predilecto de este sátrapa pretendió hacer de nuestro ejército un ejército de maricas. Y la ley misma es muy, como te iba a decir, es muy clara en eso. El militar es obediente, no deliberante y cumple órdenes. ¿Qué le pasaba a Alfredo Stroessner? ¿No se daba cuenta de lo que se gestaba en sus narices? Jugaba al ajedrez político y militar. Movía de puestos a los militares y políticos, cual si fueran piezas de alfiles. Y al ir entretejiendo tan enredada trama, iba cosiendo su propio destino. Cuando yo ingresé en la escuela militar, tenía 15 años, en el año 1955, Francisco Brites ya era general. Cuando el golpe, en el 89, o sea, 24 años después, Brites seguía siendo general y en servicio activo, y yo coronel. Prácticamente a un paso de ser pasado a retiro, y muchos otros colegas han sido desplazados. Jugaron muchos factores y también
la participación de colaboradores de él que no actuaron con la suficiente lealtad en el sentido de hacerle ver las ventajas y desventajas de determinada situación política. Muchos significaban de que la situación estaba correcta, muchos le decíamos lo que correspondía, pero es algo que le va a ocurrir a cualquier persona. 35 años de gobierno desgastan a cualquiera. Bueno, en los últimos tiempos, él, por ejemplo, salía menos. Estaba más tiempo en la residencia y, claro, por la edad seguramente ya también. Pero siempre le gusta salir a dar vueltas por la ciudad, a ver gentes, los comercios y hablar con la gente, incluso con amigos que se encuentran por ahí, por los clubes, por ejemplo, Deportivo Sajonia. A veces iba allá, también los arsenales, va a ver barcos. Le gusta esas cosas, el aeropuerto, a ver aviones. En fin, le gustaba ver movimiento. Bueno, la edad juega un papel importante. El presidente Stroessner estaba con 76 años de edad, una edad bastante avanzada, lo cual impide que un ciudadano, una persona pueda realizar las mismas actividades que realizó siempre. Y al perder el dinamismo y al perder esa fuerza que le dan los años mozos o los años jóvenes, uno pierde mucho. El oficial estaba desmotivado. Dentro de todo ese esquema, lógicamente, que como los verdaderos valores no existían, se sumaba la intriga. La intriga y el estilo patiño de la época del doctor Francia. Mucha gente capaces, disciplinados, han ido a sus casas echados como si fuesen objeto por el simple hecho de haber sido intrigados por alguien. Las Fuerzas Armadas, al igual que el resto de la población, también empezó a inquietarse por hechos que le afectaban directamente. Y hubo esquirlas que hicieron impacto en los altos oficiales. ¿Qué hechos molestaban General Dionisio Cabello? La alternancia en los cargos. Entonces la gente buscaba otros métodos, otros sistemas, la obsecuencia, o hacerse el simpático, o buscar otros métodos para lograr la carrera, para lograr el objetivo deseado, cual es ir escalando y llegar a los altos mandos. Pero en primer lugar teníamos el ejemplo que el propio comandante en jefe no abandonaba nunca el cargo. Stroessner desde el año 52, más o menos me acuerdo muy bien de las fechas, ya era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hay una presunción de la continuidad de los Stroessner en el gobierno, utilizándolo al hijo, ¿verdad? Hubo comentarios, pero hay que también tener en consideración que la habilidad del general Stroessner era justamente la de eternizar a las cabezas en los cargos. En las unidades más importantes están ubicadas las gentes de su absoluta confianza, los cuales nunca eran relevados. El general Rodríguez, si mal no me acuerdo, él fue comandante de la primera división de caballería allá por los años 60 o 61. Fíjate que no quiero mentir, que no tengo a mano las fechas, pero más o menos entre el 60 y el año 61 ya era el comandante de la primera división de caballería. O sea que él era considerado una de las personas de más confianza del presidente Stroessner. Con la ayuda de los tres poderes de las Fuerzas Armadas, a saber, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, prepararon una emboscada al ya decadente gobierno de Alfredo Stroessner. Por lo que estábamos abajo, podríamos decir, sobrevivíamos.
O sea, funcionábamos, andábamos, hacíamos una carrera aparente sin compartir qué es lo que estaba pasando arriba. El pueblo tenía comida, el pueblo tenía desarrolladas sus actividades gracias a que se le facilitaba una serie de situaciones. También hay que considerar de que las obras hidroeléctricas de Itaipú produjeron gran entrada de divisas que colaboró para que ese progreso paraguayo siga aumentando en esa época. 9 Reporter. Sin embargo, la suerte estaba echada y los militares apostaban. Una cuarentena de soldaditos pagaron con sus vidas el precio del cambio. Y el terrible error de no haber actuado a tiempo y haber dejado hacer lo que nunca se debió. Bueno, esta noche fue una noche trágica, llena de muertes de gente inocente, en donde algunos atacaban, otros defendían lo que le parecía justo, hasta que llegó la parte en la cual se hizo cargo un nuevo gobierno. Caí el 3 de febrero con Stroessner y no renegué de él. Ni cité a uno de mis subalternos. Se me fueron uno a uno. Los que más a lo mejor disfrutaron de mi amistad personal, tampoco los acusé. Pero acá hay que mentir, pues. Yo no tuve nada que ver. Me dice, te forzaron el 1 de agosto para quedarte. Me dijo uno tratando. No, señor, nadie me forzó. La bomba estaba preparada a punto de estallar. Era una suerte de complicidad general a nivel de políticos, altos mandos, Fuerzas Armadas de la Nación. Un complot que iba a alejar a Alfredo Stroessner del poder de la misma forma en que él inicia la historia, sacando a Federico Chávez del sillón de López. Estaba lista la trampa para 35 años de un gobierno que socavó los cimientos de la sociedad paraguaya. Todos lo sabían, menos Alfredo Stroessner, quien saliendo de la casa de su amante Estela Ñata Legal, ignorante de lo que acontecía, tomó rumbo a la avenida Mariscal López, en la cual se situaba su residencia, y ahí mismo, en ese mismo lugar, estaba un viejo amigo, Turi Musmesi, aguardándolo con una taza de café. Y la historia que siguió luego de este encuentro todos la conocemos. Hoy quisimos sencillamente documentar a través de certeros testimonios aquellos aspectos de nuestro pasado reciente que, como bien dijimos al comienzo de este capítulo, esperamos nunca más se repita. En 7 días, la segunda parte de Cuba, aquí mismo en el Sistema Nacional de Televisión, a 34 años de su revolución, 22 horas del siguiente jueves. Quisiéramos también agradecer a la señora Mabel Renfeld por los guiones de este capítulo que concluye la siempre y oportuna colaboración del diario Última Hora, y les recuerdo que mañana Bon Jovi está en Asunción. 9 Reporter.